Muy buenas, bienvenidos de nuevo al ciclo de la Fundación de Ciencias de la Salud, la humanización de la salud a través de la historia, en el 35 aniversario de la Fundación, que cumple ya su quinto año, el ciclo, vamos, desde la Edad Media al siglo XIX, que es en lo que vamos a introducirnos en este momento. Como casi todos los años digo, intentamos estudiar cómo la sanidad ha tratado con más humanidad a los pacientes a lo largo de la historia. Evidentemente, en la antigüedad, en la Edad Media, pues el acercamiento al paciente era simplemente para consolarlo, para ayudarlo a bien morir. Esto era lo que hacían fundamentalmente las religiones que creían en un solo Dios. Primero dicen que los católicos, después musulmanes y judíos, que hacían hospitales en los que más que tratar se consolaba al enfermo, porque ya saben ustedes que la compasión fue una de las cosas que se introdujo con la religión cristiana. Y hasta ese momento, pues el tratamiento al enfermo prácticamente no existía. ¿Qué es lo que nos interesa? Pues nos interesa saber cómo se ha ido curando cada vez mejor a los enfermos y cómo, además de aumentar la calidad técnica y la calidad científica, va mejorando también la calidad humana en el tratamiento. Para ello, tenemos que explicar cómo ha ido variando la atención sanitaria. Desde los principios con Galeno, cuando dijo que las enfermedades no eran cosa de los dioses, hasta el mismo Cristo, que dijo algo muy parecido cuando le preguntaron que quién había pecado, si el padre o el enfermo para estar ciego de nacimiento, y le contestó que ninguno de los dos. Es decir, desde el momento en que se empezó a racionalizar el pensamiento sobre la sanidad, llegando a convertirse a lo que es en la actualidad, se ha retrasado el conocimiento sobre el ser humano más que sobre la naturaleza y sobre el universo, por razones obvias, porque tiene muchos más impedimentos de tipo ético y de tipo personal. Por lo tanto, para hacer esto tenemos que ir explicando cómo la sanidad, la medicina, la terapéutica, la cirugía, la higiene, ha ido mejorando hasta hacerla eficaz y segura. Y una vez que sucede, como en la actualidad, por lo menos en el mundo occidental y desde luego en España, en que tenemos una sanidad francamente magnífica, pues nos podemos preocupar también de mejorar la asistencia en el ámbito individual, cosa que a los que somos usuarios de la sanidad, pues nos interesa de manera especial. Como todos los años, empezamos con un tema general que nos pone en el siglo en el que estamos y luego vamos estudiando diversos aspectos, fundamentalmente científicos, para confluir en la historia de la medicina. Pero no hacemos una historia de la medicina como tal, sino que hacemos una serie de reflexiones encomendadas a expertos absolutos en la materia para que ustedes puedan pensar y puedan decidir y puedan tomar sus propias ideas sobre cómo debe ser esa humanización de la sanidad. Al final de cada periodo y sin contacto con lo que se ha estudiado, sino con la actualidad, un médico generalmente, o un sanitario, un filósofo, pero fundamentalmente han sido médicos,
nos explica cómo es la sanidad en la actualidad, para evitar pues, hacer una cosa relacionada exclusivamente con la historia y al final hacer algo relacionado solo con la actualidad, sino para ir mezclando todo de manera, bueno, sin hacer ningún tipo de presentismo, que se vea cómo ha sido la evolución histórica y cómo se plantean hoy en día los sanitarios atender mejor a los enfermos, no solo desde el punto científico-técnico, sino también desde el punto de vista humano. En este año hemos pedido que nos haga la presentación, es decir, que nos dé las pautas generales sobre el siglo XIX al profesor Octavio Ruiz Manjón. Don Octavio ha sido catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Granada y en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor visitante en las universidades de Columbia, en Nueva York y Harvard, en Cambridge, en Estados Unidos. Es especialista en el republicanismo español del primer tercio del siglo XX. Realizó su tesis doctoral sobre el Partido Radical de Alejandro Lerroux, al que dedicó el primer estudio de entidad que se publicó en España, y en los últimos años se ha dedicado a la historia intelectual, con una biografía sobre Fernando de los Ríos y otras sobre Federico Nis. En 2016 publicó un libro titulado Algunos hombres buenos, en la editorial Espasa, que les recomiendo de manera encarecida, porque es un texto especial y muy interesante que está dedicado a las personas que se esforzaron por mantener su integridad moral, en palabras de Julián Marías, en el ambiente de odio y criminalidad que se desencadenó durante la Guerra Civil Española. Además, don Octavio es miembro de número de la Academia de la Historia, es un miembro admirado, es un miembro querido, es un miembro muy activo y es un miembro que está siempre dispuesto a hacer cualquier servicio por la Academia. En nuestro caso personal, como patrono de la Fundación y coordinador de este ciclo, le agradezco muy especialmente el que hoy esté con nosotros para hablarnos de las particularidades históricas del siglo XIX. Muchas gracias. Cuando quieras, Octavio. Bien, en una caracterización general del siglo XIX, en la que hay que tocar diversos asuntos, lo primero que habría que decir es que hay una cierta coincidencia por parte de los historiadores en hablar de un siglo XIX largo. Es evidente que las sociedades no cambian con el cambio de siglo, en ningún caso. Y por eso los historiadores han manejado a veces la idea de siglos largos y siglos cortos. Y al siglo XIX ordinariamente se le ha caracterizado como un siglo largo, en el sentido de que se inicia o empieza a perfilarse en las conmociones revolucionarias de finales del siglo XVIII, quizás el último tercio del siglo XVIII o 1760, y se prolonga hasta quizás entrado el siglo XX, sobre todo hasta el desencadenamiento de la guerra de 1914. Bueno, es una opinión generalizada entre los historiadores, que no deja de ser, por otra parte, una idea relativamente europea, en el sentido de que atiende mucho a los cambios y a las situaciones que se producen en la Europa del siglo XVIII y del siglo XIX, mientras que otras sociedades, como por ejemplo la sociedad china o las sociedades africanas, o las propias sociedades de América, tanto la América española como de Estados Unidos, a lo mejor esta cronología tampoco tiene tanto sentido. Pero en fin, aceptemos la idea de que el siglo XIX es un siglo que probablemente
se prolonga más que los 100 años fijos en los que ordinariamente se pone el límite cronológico. El punto de arranque, el punto que me parece inicial, es la idea de que es verdad que desde finales del siglo XVIII hay una profunda conmoción de los espíritus, hay un cambio que ni siquiera es en sus inicios políticos, sino es un verdadero cambio antropológico, una nueva forma de verse el individuo en el conjunto de la sociedad, y que eso tendría una profunda repercusión en otras sociedades. Ideas como la radical libertad del individuo, la libertad junto con la igualdad con que los individuos deben actuar en la sociedad, la idea de que los individuos tienen que tener los medios para conseguir su felicidad, lo que en la fórmula constitucional de los Estados Unidos se llama el Pursuit of Happiness, o sea, la consecución de la felicidad. Todo eso está en el origen de esa conmoción que estamos viendo desde los años finales del siglo XVIII. Esa forma de entender al individuo en la sociedad, libre, igual, pues dispuesto y preparado para determinar cuáles son los elementos que le proporcionan la felicidad, se transforma también en unas demandas políticas, en la idea de que el individuo esté representado, de que haya mecanismos de representación política y que los individuos puedan determinar esas decisiones políticas a través de organismos representativos. O sea, la idea de organismos representativos, de fijarse por leyes generales y comunes a todos, constituciones, que sean además revisables en el sentido de que los individuos permanentemente tienen la oportunidad de revocar sus decisiones y de transformar sus decisiones. Pues bien, ese es el punto de arranque que diría que es prepolítico, que es en cierto modo antropológico, que es al que se le podía también añadir la nota casi de filosófica en los principios del siglo XIX. Las dos expresiones más claras de esos cambios serán, por una parte, la Revolución Francesa y anteriormente, unos años, a partir de 1776, la realización de una nueva sociedad, la organización de una nueva sociedad en el continente americano, que es a su vez un escenario de transformaciones profunda. América será, desde finales del siglo XVIII y en el siglo XIX, el lugar, el laboratorio en el que se expresa mucha de esta voluntad de cambio. En el caso francés, en esta representación tan conocida de Jacques-Louis David, hay pues un intento de transformar el antiguo régimen que en esta escena se ve representada en las tres figuras principales del cuadro de David: un clérigo, un noble, un miembro del pueblo, un miembro del tercer estado, unidos en un proyecto político común. Y esta transformación revolucionaria se va a traducir durante los años siguientes, durante quizás hasta un cuarto de siglo, desde el comienzo de la década de los 90 del siglo XVIII hasta 1815, en un periodo de convulsión revolucionaria, de convulsión militar, de guerras, de enfrentamientos que transforman profundamente a muchas sociedades europeas. Los intentos posteriores, después de estos 25 años de los impulsos revolucionarios
de restaurar el orden político tradicional, de volver al antiguo régimen, no dejarán de ser unos intentos relativamente frustrados. Parece que los viejos monarcas, representados en la imagen que tienen en pantalla, parecen dispuestos a restablecer el mapa de Europa, a dividirse Europa, a repartirse el mundo europeo, pero a partir del mundo europeo, pues el resto del mundo, sobre una mesa de negociaciones. Pero este momento, que es el momento de la restauración del Congreso de Viena, no deja de ser un intento de restauración del antiguo régimen que al final terminaría frustrándose. ¿Por qué? Pues porque habían cambiado mucho las formas de comportamiento de las personas en los años anteriores. Para muchos historiadores es determinante la idea de una revolución industrial. Una revolución industrial que se acuña en los años finales del siglo XVIII y en donde se produce un momento de transición entre un mundo rural y un mundo fabril. Un momento en el que una vieja economía basada fundamentalmente en las actividades agrarias tiene que convivir con elementos nuevos, que son los elementos, este proceso de aumento de los procesos de fabricación mediante maquinarias al que denominamos habitualmente revolución industrial, porque fundamentalmente la revolución industrial es maquinización, una maquinización que transformará la imagen de un mundo tradicional, fundamentalmente rural, que en esta imagen está representado en la convivencia de un mundo agrícola en el que se ven zonas de cultivo, ganadería, conviviendo con fábricas en un escenario nuevo de convivencia del mundo industrial y del mundo agrario. Pero en realidad lo verdaderamente importante, lo verdaderamente característico de esta revolución industrial de comienzos del siglo XIX es la aparición de la fábrica, el incremento de la maquinización en los procesos de producción de bienes. Son las máquinas, es la idea de una eficiencia por parte del ser humano en la producción de nuevos bienes, una eficiencia muy superior a lo que se había producido anteriormente. En este caso ya el mundo industrial ya no convive con el mundo rural. Es un mundo que se impone en una nueva imagen, que se impone en un nuevo escenario, que es el de las fábricas que exigen una nueva forma de vivir, por lo tanto, que le dan sentido a la idea de una industria que pasa a ser de rural a urbana, con nuevas construcciones y también nuevas formas de vivienda por parte de los contemporáneos. Pero en realidad voy a señalar que la gran transformación, la gran fecha de transformación de esta Europa de comienzo del XIX en una Europa industrial gira en torno a la puesta en práctica de lo que yo considero que es la gran aportación industrial del siglo XIX, que es la aparición del ferrocarril a mediados de la década de los 30. En la aparición del ferrocarril confluye, por una parte, la idea de transporte a través de raíles, de la utilización de raíles, con la utilización también de la máquina de vapor. Ambos son elementos que ya existían para dar sentido a una nueva forma de traslado de los seres humanos y de las mercancías, que es el ferrocarril. De manera que en septiembre de 1830 se pudo realizar
el primer viaje en ferrocarril entre Liverpool y Manchester. Es una fecha que entiendo que es clave en la aparición de este elemento de industrialización que es el ferrocarril, porque permitiría aumentar la velocidad de los transportes, pero también la regularidad de los transportes. En ese viaje inicial de 1830, además, siempre me ha parecido llamativo el hecho de que se produjo también el mismo día de la inauguración del ferrocarril el primer accidente ferroviario, en el sentido de que hubo un político, asistía al viaje inaugural el duque de Wellington, el primer ministro de Inglaterra, hubo un político que trató de cumplimentar al duque de Wellington desde fuera del tren, sin tener en cuenta que se acercaba una locomotora. Esa locomotora terminó atropellando al político. Y ese atropello es también un signo de que hay un concepto que aparece ahora en el siglo XVIII, que es el concepto de la velocidad, de la aceleración en el transporte de personas y de mercancías, con el que quizás tengan que convivir los hombres del siglo XIX, en donde este concepto de velocidad, este concepto de movilidad es permanente en la vida europea. Se abarató el transporte, se establecieron redes de transporte, se aseguró el tránsito de mercancías desde lugares que hasta entonces estaban fuera del alcance de los seres humanos, y esto se complementó con la navegación a vapor, que es o que se produce en una fecha anterior a la del ferrocarril. Existe ya en el mundo desde comienzos del siglo XIX, pero todo ello contribuiría a una generalización de las redes de comunicación de personas, de mercancías, que terminó por acelerar un proceso del que venimos hablando desde siglos antes, que es el proceso de globalización. Y en ese sentido lo que el siglo XIX va a aportar es una intensificación del proceso hasta hacer posible que todos los rincones del mundo y todos los lugares del mundo terminen siendo conectados a finales de ese siglo. Una globalización que también afecta al mundo de las comunicaciones, junto con la máquina de ferrocarril, junto con la imagen de una navegación a vapor que, como se ve en esta imagen, se complementa con la vieja navegación a vela, que también es elemento característico de este periodo, que marca un modelo de transición en el transporte de mercancías y de personas. Habría que colocar también la generalización, la globalización de las comunicaciones a través de nuevos medios. Fundamentalmente, la gran innovación del periodo será el telégrafo, inventado por Morse en 1844. En la imagen que ustedes tienen en pantalla, es un barco que atraviesa el Océano Atlántico en 1858 para tender el cable submarino. El cable submarino que en este caso convive con un mar tradicional, con un mar en el que en la imagen se puede apreciar una ballena en convivencia con la incorporación de una nueva técnica de transporte, como es la del tendido del cable. En este caso se trata de un barco en el Océano Atlántico a la altura de 1858, pero en un plazo muy breve, en solo unos años, en 1863, ya
se va a producir la primera comunicación por cable telegráfico submarino entre Inglaterra y los Estados Unidos, entre el presidente Buchanan de los Estados Unidos y la reina Victoria en 1863. Y el cable submarino será también un elemento de unificación de la experiencia humana que podrá alcanzar en fechas posteriores, pero también en unas fechas muy cercanas a las que estoy diciendo, en la década de los 60, prácticamente a todo el mundo con el tendido de cables, primero entre Europa y América y posteriormente entre Europa y Asia. Son momentos también en los que se extiende, quizá por este nuevo concepto del individuo, por esta nueva esta nueva manera de entender al individuo y de promocionar sus posibilidades en este siglo XVIII, el desarrollo de actitudes humanitarias. Por ejemplo, el comienzo del siglo XVIII, el periodo de una gran batalla por la dignificación del ser humano, fundamentalmente en un primer objetivo de lucha, que será el de la abolición de la esclavitud, fundamentalmente iniciando por el tráfico de esclavos, impidiendo el tráfico de esclavos, en donde el Reino Unido tiene la iniciativa desde comienzos del siglo XIX para terminar ampliándose al resto del mundo. Es una realidad, la de la abolición de la esclavitud, que se empieza a generalizar en el mundo europeo y americano en torno a la mitad del siglo XIX y que llevará a posteriores decisiones encaminadas a la desaparición posible, por lo menos del gran escenario esclavista que es el continente americano ya en el último tercio del siglo XIX. Una esclavitud que, por otra parte, no hay que ser excesivamente optimista. Una cosa fue la anulación del tráfico de esclavos y otra cosa fue la abolición de la esclavitud, que, por ejemplo, en el caso español, se inició en la década de los 30 con unas primeras decisiones de abolición de la esclavitud, en donde se exceptuó el territorio de los territorios españoles de América. En concreto, hasta la década de los 80 no desaparecerá la esclavitud en Cuba. E incluso en este fenómeno humanitario que fue la lucha contra la esclavitud, hay que decir que si queremos ser exigentes, incluso instituciones de esclavitud o realidades de esclavitud, ni siquiera me podría asegurar que hayan desaparecido a esta altura del siglo XXI. Pero por lo menos es una batalla en un proceso humanitario que se dio ya en estos tiempos. He saltado en la exposición de las imágenes y en la misma línea de subrayar el fenómeno de la globalización mundial, grandes mejoras en el mundo de los transportes, como es esta imagen muy conocida de un pintor francés sobre la inauguración del canal de Suez en 1869. Vuelvo a la imagen de la abolición del tráfico de esclavos, de la institución de la esclavitud, como un elemento muy característico de las actitudes humanitarias típicas del siglo XVIII. Un aspecto especialmente relacionada con los procesos de humanización que son el objeto de este ciclo, será el de las mejoras en la medicina a lo largo del siglo XIX, fundamentalmente en tres grandes campos. Por una parte, el campo de la anestesia.
los trabajos de Morton, de Simpson, condujeron a unas prácticas quirúrgicas mucho más fáciles y mucho menos dolorosas que estaban ya experimentándose a mediados de siglo, y en donde fueron especialmente decisivos las experiencias de algunos conflictos bélicos. Se relaciona con las campañas francesas en Italia en la época de Napoleón III, en vísperas de la unificación italiana, pues los sufrimientos en el campo de batalla que dieron lugar a la creación de la Cruz Roja por Henri Dunant. Pero también este tipo de mejoras, estas mejoras que se traducen también en la práctica hospitalaria, en donde destacará la presencia de la asistencia hospitalaria a partir de mujeres, en donde normalmente se subraya la importancia de una enfermera inglesa que fue Florence Nightingale, que estuvo ya presente en la lucha, primero en los campos de batalla, en la cercanía de los campos de batalla, a partir de conflictos como el de la Guerra de Crimea o la Guerra de Secesión americana de 1861, que que llevaron a la mejora de las prácticas sanitarias. Realmente en un siglo en donde, por otra parte, no podemos decir que fuera extremadamente violento, porque en líneas generales hay que decir que todo ese siglo XIX fue relativamente poco cruento desde el punto de vista de la violencia bélica. El gran ciclo de violencia que desemboca en Napoleón termina en 1815, y se puede decir que no hay un gran estallido de violencia hasta la guerra de 1914. En líneas generales se puede decir que el siglo XIX fue un siglo relativamente pacífico y poco costoso. Pero las actitudes con respecto al individuo son las que llevaron a estas mejoras en el mundo sanitario, en capítulos fundamentales como este que he dicho, del uso de la anestesia en las intervenciones quirúrgicas, y también en la lucha contra las infecciones, los descubrimientos sobre las infecciones con microbios, o los avances en el mundo de la asepsia, en el trabajo sanitario de una figura como puede ser Joseph Lister. Bien, estos avances en el mundo sanitario están en la misma línea de promoción, de defensa del individuo, característicos del siglo. Un siglo también en el que hay que añadir pues la de la construcción de los estados a partir de diversos impulsos. Primero, del impulso nacionalista, de la voluntad de traducir al plano político la conciencia nacional que había aflorado durante los hechos revolucionarios. También del impulso romántico de lucha contra los grandes esfuerzos revolucionarios, de los cuales la imagen de este cuadro de Friedrich, que se llama el paseante sobre las nubes, pues representan todo un sentimiento romántico de las formas de la vida. Un periodo, y voy a entrar en una fase final de lo que podríamos llamar la atenuación y la mejora de las condiciones de vida a lo largo del siglo. Hay algún historiador que ha subrayado que el siglo XIX es el gran siglo de la ópera,
una ópera que está presente en los acontecimientos. Antes hablaba de la inauguración del canal de Suez. Se ha dicho muchas veces que con ocasión de aquello se estrenó la ópera Aida. No es exactamente así, no se estrenó en esa misma fecha, pero sí se hizo posible en un teatro de la ópera que se construyó en el Cairo durante los años siguientes. El gran modelo de la ópera es la Ópera Garnier de París de 1875, pero las inauguraciones, los estrenos operísticos serán característicos de todo el siglo XIX. Un siglo XIX en el que el impulso revolucionario que se había producido en Francia entre 1789 y 1815 no desaparecerá. La idea de la revolución, o sea, es una idea latente en la vida europea, es la tentación permanente de los europeos, de tal manera que aquel intento de restauración del viejo orden político no prosperaría y se sucederían a lo largo de los años del siglo XIX las oleadas revolucionarias. La imagen que tienen ustedes aquí es una imagen especialmente interesante por dos motivos. Por una parte, es una imagen de la Revolución parisina de 1848 con un elemento característico de las revoluciones del siglo XIX, que son las barricadas urbanas para impedir el empleo de tropas para someter la situación. Pero también es una imagen muy interesante porque esta imagen creo que es la Rue Saint-Jacques de París en 1848, no solo refleja el escenario de la revolución. Quien haya visto la ópera reciente o la obra reciente de Los Miserables conoce lo que es el escenario de la barricada como gran elemento de resistencia urbana contra el viejo orden, sino porque también es una imagen de uno de los primeros daguerrotipos que encontramos en Europa a mediados de siglo. Una de las primeras expresiones de otro de los grandes inventos, de otro de los grandes avances del siglo XIX, como es la fotografía. En aquella revolución de 1848, el enfrentamiento entre los obstáculos urbanos, las barricadas urbanas y las tropas conducirán a veces a represiones violentas, como la que refleja esta imagen de un general francés, del general Gavaillac, que trató de proteger al régimen salido de la revolución, a la joven república, aquí representada como una niña, como una pequeña niña, a través de una profunda y una violenta represión que llevó a miles de muertes, no solo en 1848, sino como también en 1871. La expresión de un Estado que se contempla a sí mismo, que se refleja a sí mismo en producciones literarias, como puede ser la Comédie Humaine de Balzac, y que en España tiene eco en los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós a partir de 1873, en un mundo en el que la literatura, la creación literaria, la aparición de hombres de letras satisface a un público lector muy característico del periodo. Y también en la misma línea de aparición de un mundo en el que el individuo despliega sus posibilidades de una nueva forma, es esta imagen que hace referencia al ciclismo. Hablar de la bicicleta es hablar de ocio, es hablar de una posibilidad que apenas había existido en el mundo anterior al siglo XIX, en donde las horas del día estaban regidas por las horas de luz solar y por la noche, donde apenas había espacio para el ocio. El mundo urbano, el mundo industrial va a dar
va a dar la posibilidad de que exista ocio y de que exista la posibilidad de distraerse por parte de esas nuevas clases urbanas en una imagen en la que no solo aparece la bicicleta como gran creación, tengan en cuenta, por ejemplo, que la primera vuelta ciclista a Francia es de 1903, sino que a ese ocio se incorpora la mujer que apenas había tenido protagonismo en todos los cambios políticos anteriores al sistema. Y en esa misma línea habría que situar unos elementos de transformación absolutamente nuevos, característicos en realidad más que del siglo XIX, que se desarrollan durante el siglo XX, pero que dan sus primeros pasos en este periodo. Es una imagen no del auténtico avión en el que Blériot atravesó por primera vez el Canal de la Mancha en un vuelo que le duró 35 minutos y en el que estuvo a punto de morir congelado, pero sí es una réplica de ese primer instrumento de la aviación que pasará a presentarse como característico de ese gran proceso, de esos grandes procesos de transformación, no solo desde el punto de vista, como digo, desde el punto de vista de la introducción de las máquinas, del aumento de la efectividad del trabajo humano, de la producción, de la eficiencia, como ha dicho algún historiador de la persona del siglo XIX, de los cambios políticos, de las instituciones políticas nuevas, de la persistente existencia de unas amenazas revolucionarias orientadas a transformar profundamente la sociedad, pero también unos cambios en el comportamiento humano que derivan hacia el mundo del espectáculo, al mundo de las diversiones. Habría que hablar también de las grandes exposiciones universales que son muy características del siglo XIX, que empiezan con la gran exposición de Londres de 1851 y que se prolongan hasta el siglo XX, pero de la cual ha quedado pues, una imagen simbólica de lo que fue aquel escenario de una sociedad satisfecha consigo misma, como fue la sociedad del siglo XIX, que es la Torre Eiffel de París. Torre Eiffel de 1889 se convierte en todo el símbolo de una sociedad que ha experimentado cambios, que ha experimentado una efectiva satisfacción y que se ve extraordinariamente satisfecha de sí misma cuando se produce el cambio de siglo. Un mundo al que un gran novelista austriaco, Stefan Zweig, ha presentado como el mundo satisfecho, el mundo de ayer, a través de unas memorias extraordinarias que revelan toda una época. Y sin embargo, un mundo que en cierto modo colapsará en 1914, en lo que muchos historiadores también han llamado un proceso de aceleración diplomática, militar, bélica, que llevará a una guerra en la que murieron 10 millones de personas, frente a lo que he dicho anteriormente, que el siglo XIX había sido relativamente pacífico desde ese punto de vista. No han faltado historiadores que han hablado de 1914 como un verdadero suicidio colectivo en este proceso que he tratado de representar fragmentariamente de una forma quizá un poco torpe durante esta intervención. Muchas gracias. No me queda sino dar las gracias al doctor Octavio Ruiz Manjón. Soy consciente de que es absolutamente complicado hacer una síntesis tan brillante, tan amena y tan bien ilustrada como él nos ha hecho en un tiempo tan escueto. Quiero también decirles y recordarles que todas estas charlas se publican por lo menos en libro electrónico y tienen ustedes acceso a ellas. Y además de volver a agradecer su presencia a don Octavio Ruiz Manjón, quiero agradecerles a todos ustedes que nos siguen
y quiero emplazarles, si les parece oportuno, a que sigan haciéndolo a lo largo de las conferencias que se van a dictar este año. Muchas gracias a don Octavio, muchas gracias a ustedes.